Hola Pablo, definitivamente Stephen King es uno de los íconos cuando uno está hablando del horror, pues no solamente pues por los libros, sino obviamente pues por la cantidad de adaptaciones. Normalmente, ¿cómo te han parecido esas adaptaciones de Stephen King? La gran mayoría me parece que no han sido muy buenas, Sebas. No ha sido como un autor, es un gran autor, un gran novelista de terror y deja una huella súper grande pues en la historia, en la literatura del terror, pero sus adaptaciones la verdad han sido bastante regulares. Tal vez creo que lo mejor han sido las que no han sido como tan realmente clásico terror, horror, digamos sobrenatural como estilo lo que vamos a hablar hoy. Me parece que tal vez la mejor adaptación que ha tenido puede ser Misery, que es esta con Katy Bates. Pero sí, creo que ha sido la mejor adaptación, pero de terror, que es el fuerte de Stephen King, la verdad es que muy poco. Y realmente creo que esta película de hoy fue un hito también porque antes creo que las adaptaciones habían sido de muy bajo presupuesto y esta es una de esas adaptaciones que se ve la plata en la pantalla y creo que podremos discutir mucho de eso en el episodio. But Bill, if you'll come with me, you'll float too. 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 You'll float Hola a todos y bienvenidos al episodio 42 de Cinema Jam Podcast. Como siempre, los acompaña Sebastián Gómez desde Austin, Texas y Pablo Vélez desde... Hoy en día desde Medellín, Colombia, pero normalmente desde Montreal, Canadá. Bueno, Pablo, ¿estás listo para hablar de nuestros miedos por los payasos? Completa y absolutamente. Hoy damos inicio a un nuevo ciclo en nuestro podcast. En agosto le vamos a dedicar al Carnaval del Miedo o Carnival of Fear, donde vamos a hablar principalmente de películas relacionadas con payasos, asesinos, miedosos, etcétera. Bueno, Marina, creo que todas van a ser de payasos asesinos. Cabe muy bien en esa clasificación. Aunque estaba mirando un poquitico las notas del podcast de hoy y esta también hubiera encajado muy bien en lo que vimos en enero, Pablo, que hablamos del Cosmic Horror y creo que esta en cierto modo hubiera encajado muy bien porque a la final es un monstruo, pues spoiler alert, de orígenes cósmicos. Particularmente si uno ve la segunda parte, queda más Exacto, claro, sí. es lo que iba a decir, o sea, de pronto cuando hagamos el review de la segunda, el capítulo 2 de It, podría ser como una continuación de lo del terror cósmico, pero por ahora digamos que la película como tal puede ser muy autocontenida dentro de lo que es este género que estamos revisando ahora, del Carnival of Fear. Correcto. Y tengo que ser honesto, pues yo vi las dos películas, decidí a la final pues verme la segunda película y esta primera es mucho mejor que la segunda. Aunque la segunda tiene muy buenos actores, pues es un cast espectacular, pues. El hecho de que esta sea mejor contenida y la historia sea más relacionada solamente con los niños, me pareció que perdió un poquitico de fuerza cuando en la segunda parte incluyen, pues básicamente son los adultos, pues la versión es adultos, pues, pero bueno, eso es un spoiler para la segunda parte. Pero bueno, ya mencionamos un poquitico, la película se llama It de 2017, dirigida por el director Andy Muschietti. Eh, Es argentino, Muchetti. sí, bueno, y es famoso por una película Mama, que esa fue la que lo puso en el radar. Después de esa, pues hizo estas dos versiones de It capítulo 2 y también hizo pues una película de DC Universe, la del Flash, que pues no fue muy, no fue muy reconocida. Entonces, pero por lo menos creo que tuvo muy buen reconocimiento con esta película, pues la gente admiró mucho el, la verdad, pues sí, hay que decirlo, pues se nota la dirección. Pues. La película también es escrita por Chase Palmer, Kari Goji Fukunaga, que es un poquitico famoso por la serie de televisión True Detective,
que es pues, una serie de televisión excelente, pues por lo menos la primera temporada es espectacular. Y Gary Doberman, y protagonizada por Bill Skarsgård como el payaso Pennywise, y tiene pues ya una muy buena grupo de actores niños pues que pues de pronto no son muy conocidos todavía, pero pues Finn Wolfhard, Jaden ¿Qué Martell, es, Sofía qué es el de, Lillis. qué es el de Stranger Things? Finn Wolfhard, Finn. sí, Richie es el de Stranger Things. Jeremy Ray Taylor, Chosen Jacobs y Jack Dylan y Wyatt Olev. Y pues, yo creo que vale la pena mencionarlo a todos. Y ¿Te hay otro acuerdas? villano pequeñito que es Nicholas Hamilton, que me parece también muy buen papel. Sí, ese fue muy buen papel. Ahora hablaremos como de cada uno de los personajes, pero te quería recordar, Sebas, que Sofía Lillis, la que hace de la chica Beverly, es la misma de esta película que nos gustó tanto. Creo que desde el principio podemos destacar pues que los actores niños hacen un papel fenomenal, pues, y la verdad, pues, para lo que les toca hacer en la película, pues es una película de terror, pues, terror puro, no hay otra forma de describirlo. Les toca, pues, obviamente, interactuar, pues, con muchas situaciones de miedo y creo que lo hacen muy bien. Voy a leer la sinopsis. En el verano de 1989, un grupo de niños acosados se une para destruir a un monstruo capaz de cambiar de forma. Este monstruo disfrazado de payaso ataca a los niños de Derry, un pequeño pueblo de Maine. Bueno, Pablo, siempre hacemos la misma pregunta. ¿Cómo te pareció It del 2017? Bueno, tengo que empezar por decir que nunca me vi la primera adaptación que se hizo de esta novela de Stephen King, La miniserie la de famosa, 1990. exacto, la famosa miniserie de 1990 de televisión, creo que fue hecha en Inglaterra tal vez, y tenía como actor principal a Tim Curry. Em, sí, la verdad nunca me la vi, pero todos a los que nos gusta pues, las películas de terror sabemos quién es Pennywise, sabemos quién es el payaso y todo lo que representa, entonces esta película tenía tenía muchas ganas de vérmela. Para el podcast creo que esa es la segunda o tercera vez que me la veo, pero la segunda vez en muy, muy corto tiempo, entonces pude ponerle mucha atención. La verdad me gustaron más cosas de las cosas que no me gustaron tanto. Okay. Eh, Tal vez empezando por lo que para mí es como algo recurrente en Stephen King, en muchas de sus películas, ese es el tema de los niños. No sé, salen muchas películas y este pronto como un poco como me hace pensar en Steven Spielberg, la verdad. Como ese grupo como de amigos, estilo de Goonies, que se meten en aventuras y que todos tienen pues como ese estereotipo de grupo pues como de niños, el que es un poco más inteligente, el que es el bromista, el que es un poco más gordito, el que es un poco como más avanzado, que después tiene otras cosas pues como escondidas. En fin, es como todo típico de esas películas como de los 80 de Stephen King, que me imagino pues era el homenaje que le estaba haciendo el director, el argentino Muschietti, Muchetti. a esa época pues de películas de terror. Entonces, digamos que eso tal vez era como lo único que de entrada siempre me genera como un poco de prevención. Aunque tengo que reconocer que, bueno, soy un gran fanático de Stranger Things, me encanta, sobre todo la primera y la segunda temporada. Entonces, digamos que me estoy aguantando el tema este del grupo de los niños. Pero bueno, por ahí voy. O sea, la respuesta fue un poco larga, Sebas, pero sí, me gustó mucho. Y creo que es bueno empezar en ese tema de los niños, porque sí, obviamente se nota que hay muchos elementos autobiográficos en la historia, pues mirando un poquitico pues y viendo el documental que hicieron entrevistando a Stephen King sobre la primera película. Él contaba pues que el Bill, por ejemplo, que es de pronto el niño protagonista, pues el líder de la banda, digámoslo así, eh, había un conocido de él cuando vivía Connecticut, creo que era donde él se crió, y que tenía una bicicleta que le llamaba Silver y gritaba "Ay, oh Silver" cuando montaba en la bicicleta. Entonces muchos de esos elementos estaban ahí metidos
Y, y se nota mucho pues como que porque hay cierta pasión en la forma en la que describe las cosas y creo que Muchetti logró traer como a colación todo ese tipo de cosas. Y bueno, y también hay mucha inspiración de la otra película, basada en un libro de él, Stand By Me, que también es basada pues en un Correcto. libro de Stephen King, pero ese es aún más centrado pues en un grupo de niños, pues en ese caso creo de cuatro. Pero sí, hay muchos elementos de eso, de los niños y la banda de niños, pues aunque esta es muy grande, pues aquí estamos, son 7 en este caso, que es mucho más grande de lo que uno imagina, y uno dice, ok, vamos a alcanzar a conocer un poco de todos los 7. Curiosamente, cuando estaba recogiendo la información, pues una de las notas que decía que le pedí ayuda a ChatGPT, pues como recopilar las notas mías, y decía que casi no le habían dado atención a Stanley, y ni a Eddie, ni a Ben, y yo decía, ChatGPT no sirve para nada. Antes, Eddie es súper importante, Ben es súper importante, Stanley, en cierto modo, en la edición le cortaron un poquitico, pero tiene unos puntos importantes. Entonces, antes estuve completamente en desacuerdo de lo que decía la inteligencia artificial al respecto. Me parece que antes balancean muy bien para ser 7 niños lo que incluyen en la historia. Aunque tengo que Sebas, admitirlo, cuando estuve viendo la sí. segunda parte, hay muchas cosas que se ven en la segunda parte que no se vieron en esta y que conscientemente creo que el director las guardó, pues. ¿Qué ibas a decir? No, Sebas, lo que te iba a decir era que el tema pues este autobiográfico y como esa constante revisión pues como a una infancia perdida de Estados Unidos, qué sé yo, en los 70 o algo así, cuando haya sido un niño Stephen King, me parece que es un poco, no sé, innecesaria. Porque esta película hubiera funcionado igualmente bien si fueran 2 niños, por ejemplo, o inclusive uno. ¿Me entendés? No, bueno, tenemos la ventaja que vimos el capítulo 2 y en el capítulo 2 digamos que hay un poco más como de elaboración de la historia de cada uno de ellos y como todo lo que pasó en este primer capítulo los afectó pues en su vida posterior. Pero todo eso para mí son como cosas alrededor del tema central, que es este ente demoníaco que se transforma en un payaso para alimentarse del miedo y los temores de las personas. Hay tantas cosas más del personaje de Pennywise que tanto en esta, bueno, sobre todo en este capítulo, en el segundo tal vez lo explican un poco más, aunque me hubiera gustado saber mucho más, que se quedan cortos porque estamos, no sé, viendo a Stan practicando para su Bat Mitzvah, o porque estamos viendo a, qué sé yo, a al gordito, se me olvida el nombre de él, Ben, eh, Ben, en la biblioteca, o no sé, o escribiéndole poemas al personaje de Becky, de Beverly, perdón. Entonces, son como, no sé, es como dándole un toque como, no sé, como cute, como de nostalgia que no le aportan realmente a la historia central. Quieren como generar algún tipo como de identificación con los personajes. La verdad, nunca la he tenido con estos personajes, pues como de pandilla estilo Goonies. Y bueno, vuelvo a repetirlo, es como tal vez mi feedback principal en la parte de la película, que no es necesariamente culpa de la película, es culpa del libro, porque eso lo hace Stephen King siempre. No sé qué le aporta Seba, la verdad. no, a mí me pareció que fue importante a la final pues mostrar esa camaradería y la importancia pues de trabajar juntos y todo eso. No me pareció Pero Seba, malo. realmente, Ujú. no, pero realmente lo de la camaradería y el trabajar juntos, realmente, ¿en qué sentido? Porque Bueno, hubieran ahí, podido igualmente ahí, derrotado al payaso, porque, bueno, spoiler alert, al payaso lo derrotan la primera vez en este capítulo cuando le dicen, ya no te tenemos miedo. Pero con que uno solo de ellos no hubiera tenido miedo es suficiente, porque tienen que ser 7. de pronto para defenderlo, pues porque supuestamente en este y en el capítulo 2 pasa que cuando uno de ellos de verdad pierde completamente el miedo,
él los hipnotiza. Y entonces si no están los otros para defenderlo, a la final hubieran perdido, pues básicamente. Creo que ese dan a entender, pues cuando Beverly la llevan y ella le muestra que no tiene miedo, él es la única veces que él abre la boca y muestra las tres luces que es para hipnotizarla y lo pone a flotar. Y lo mismo pasa en el capítulo 2 y dije, ok, eso me parece interesante que pasa lo mismo con eh, oh, eh, con Richie, que es Richie en la segunda parte, que es el que bromea de gafas. Vuelve a pasar lo mismo, que cuando él es el único que se le para y le empieza a tirar piedras y a defenderse, termina pues hipnotizado y bajo control. Pero bueno, ¿Sabes qué, igual Sebas? pues es parte de la historia, Quiero pues. decir algo, quiero decir una cosa adicional sobre esto. Creo que Stephen King tiene un trauma muy grande de su niñez con el concepto de los bullies y demás. Probablemente, Porque eso sí. básicamente, porque básicamente lo que es Pennywise es un bully sobrenatural, un matón sobrenatural. ¿Y cómo será la necesidad de Stephen King de hacer eso claro y justificar el tema este de la pandilla estilo Goonies, que siempre lo voy a llamar los Goonies, no los losers, sino de Goonies, que introduce un segundo bully en esta película, que es el personaje que a vos te gustó, el Henry, que tenía Henry, el que tenía el mullet. supremamente O sea, extremista, el y por personaje más ejemplo, extremo de toda la película. hay una escena en la película que están en un río, porque, bueno, nuevamente con los spoiler alerts, y para los que saben un poco pues, como la historia de Pennywise, la famosa escena de la alcantarilla, cuando se lleva a un niño por la alcantarilla. Aparentemente esas alcantarillas drenan en un río y es ahí donde están pues esta pandilla de niños buscando al hermanito de uno de ellos que se perdió. Y en una escena están en ese río rescatando a otro de los niños que estaba siendo abusado pues por este bully. Este grupo de bullies, la verdad, porque eran un grupo. Y ellos se defienden, porque uno de ellos le pierde el miedo a Henry y le tira una piedra. Y ahí se empiezan pues como a atacar y entre todos empiezan pues como a pelearse y eventualmente pues ganan entre comillas los del grupo este, los Los Goonies. losers. Em, sí, bueno, losers pues como se llaman en la película. Pero entonces, Sebas, es lo mismo, es como creando dos niveles de bullying para hacer como un mensaje de que juntos podemos derrotarlos. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, pues no. Porque solamente el personaje de Pennywise, solamente él, en su concepto de un ente endemoniado que se alimenta del miedo y con su forma de payaso de por sí es tan interesante que me parece que todo esto alrededor es extremadamente innecesario. Ahí te recomiendo de pronto que veas los extras del video porque explican un poquitico pues las razones. A mí me parece necesario por la siguiente razón. O sea, al final es un monstruo supernatural del espacio que fue capaz de destruir una tribu de indígenas básicamente o sacar una tribu de indígenas de la zona. Entonces es un Superman pues básicamente. Entonces tienen Pero todo que. eso lo explican en el capítulo número 2, por cierto, Sí, todo para se lo nuestros explica en el oyentes. capítulo número 2. Entonces, tienen que encontrar como la forma de, ok, ¿cuál es la kriptonita de este Superman superpoderoso? Entonces, ahí es que meten todos esos elementos, pues. Pues a la final son parte del libro, lo que mencionabas, son todos partes del libro y bueno, ahí el libro es un libro muy largo y creo que estoy de acuerdo contigo de que, pues, que de pronto sí hay elementos que se podrían haber cortado o podido reducir un poquitico, eliminarlo un poquitico, porque también son superficiales. Y lo que mencionaba ahora, el capítulo uno es mucho más conciso, se enfoca solamente en los 7 niños, pues y el bully, pues y obviamente. Entonces me pareció antes que fue muy bien la forma en la que cuentan solamente la historia de los niños en ese verano. Y el spoiler alert, pues el monstruo aparece cada 27 años. Este es el turno para ellos y ellos tienen que volver en el capítulo 2, 27 años después, a rematarlo, digámoslo así, porque no lo lograron derrotar al final de esta. Eh, y, y pues sí, no voy a negar, pues es un elemento pues que le pone un poquitico de melodrama y Stephen King tiene también varios libros de melodrama. Siempre tienen elementos sobrenaturales. Yo contaba, pues hice un mini llama hace poquito de Life of Chuck,
que es también basada en un libro de Stephen King y que es dirigida por Mike Flanagan, que uno dice que Mike Flanagan ha hecho una de las mejores series de televisión de horror que he visto en mi vida, que son las que están en Netflix de Midnight Mass y The Fall of House of Usher y hay otro que en este momento no me acuerdo cómo se llama, Blind Manor o algo así. Son excelentes, o sea, tienen unos elementos sobrenaturales espectaculares y de horror. Y Life of Chuck no tiene nada, es un melodrama y la verdad me pareció medio aburridor y medio largo. Pues tenía sus buenos momentos, pero no fue satisfactorio. Y hay varios libros de Stephen King que son así, o sea, que son simplemente el drama. O sea, Shawshank Redemption es una de las mejores películas de todos los tiempos. O The Green Mile, que es otra también de él. Y son melodramas, o sea, si vamos a ser honestos, son melodramas que sí, tienen, bueno, en Shawshank Redemption no, pero en The Green Mile está el negro mágico del suroeste, pero es un melodrama de la esposa de Tom Hanks enferma y toda la vaina. Y entonces, son melodramas, o sea, uno conoce a Stephen King por las películas de horror de los 80, pero definitivamente el tipo también escribe muchos melodramas. Entonces, esta película combina ese melodrama, que de pronto es la parte que no te gustó tanto, del drama de los niños, de ellos ganarse su autoestima y de pararse contra el bully y toda la vaina. Es un melodrama. Y con el elemento del error, pues que es el payaso, pues que podemos ver aquí claramente, pues, bien miedoso. O en la intro, pues que por eso lo quise poner ahí, porque sí, no voy a negar que tiene ese tema de melodrama. A mí no me choca, pues me parece que era en cierto modo necesario, pero créeme, es peor en el capítulo 2 ahora que me lo volví a ver. Sí, también me lo vi hace poco y la verdad es que me parece que lo que beneficia la película, porque mi crítica va mucho al libro, porque obviamente la película está basada en el libro. La película como tal sí aprovecha bastante bien, pues como todas estas 7 o no sé cuántas historias de los niños individuales hay Sí. para divertirse mucho. O sea, es decir, la película, claramente el director Muschietti pues le encanta hacer escenas o secuencias que están muy bien elaboradas para crear pues como un shock en el espectador. Me parece pues que tanto en este capítulo como en el capítulo 2 en la siguiente parte, hay unas escenas extraordinarias. Hay unas coreografías de escenas en el capítulo 2 que me descrestaron, la verdad, me encantaron. Sobre todo una que es como en el parque, en la cual creo que el personaje de Stranger Things, que Richie. Richie, cuando ya está grande, en el capítulo 2 que tiene como un medio daydream, sueño, en el parque, que hay como una coreografía, me pareció extraordinaria, súper bien hecha, con muy buen gusto. Sí, Esta también hay muy buenas secuencias. Bill Hader, no, sí, creo que Bill Hader es Sí, el que lo hace en el segundo capítulo. exacto, sí, el comediante de SNL. Y, mm, y tal vez eso es lo que permite, pues, como que, no sé, que se aproveche como todas las historias, pues, como individuales que hay. Y eso está bien. Lo, ya volviendo, pues, con el tema de las actuaciones, pues, individuales de cada uno, hay cosas, pues, muy interesantes. No sé, Seba, ¿a vos qué te gustó? ¿Cuál fueron tus personajes favoritos? De los personajes favoritos, no, me parece que la química de los 7 muchachos me pareció muy buena. Pues no voy a negar que me pareció que tenían buena química los 7 muchachos. Eh, la muchacha, me parece que el trauma de la muchacha fue el que me pareció de pronto como más interesante porque incluso es el más sutil de todos. Eh, los, Eso me pareció interesante porque el de Bill, que es como el principal, es muy claro cuál es el trauma, ¿cierto? Pues el hijo, pues, es que el hermano menor El se hermano murió un día que él se sentía enfermo y no quiso George. salir a jugar con él afuera en un día de lluvia, ¿cierto? El de Richard en esta película no es tan claro, en la segunda película es mucho más claro. Y eso, tengo que ser honesto, me dio un poquitico de rabia, porque hubiera sido interesante que hubiera mostrado eso en esta película. El de Beverly, pues, ya dije que me pareció interesante. El de Mike también me pareció súper impresionante porque pues a la final no queda claro qué fue lo que pasó con Mike desde que los papás murieron quemados y todo eso.
Pero sí, tengo que decir, y me encantó, no sé por qué me gustó tanto el papel de Eddie, que es eh, El hipocondríaco. el hipocondriaco. Me encantó ese papel, me pareció el más Es un buen actor. gracioso, muy buen actor, sí. De todos los niños, ese fue el mejor actor, la verdad. Lo hacía muy bien. Los otros me parecieron pues como estándar, no sé, todos me parecían iguales. Podemos reemplazar exactamente con los mismos actores de Goonie. Sí, Exactamente los mismos y todos funcionan igual. Tienen al gordito, reemplazamos al afroamericano por el chino en The Goonies. Tenemos a Sean Astin, que en este caso sería pues el personaje principal, sí. Bill. el de Billy. Y lo único que falta pues es la niña, pues, en fin. Pero sí, el personaje de Eddie, estoy de acuerdo con vos. Lo hizo Sí. muy bien ese niño. Y en el capítulo 2 pues yo sé que técnicamente no es el review del capítulo 2. El papel de Eddie lo hace James Ransom, no lo conozco, no, nunca lo he visto en mi vida, pero me parece también que hizo un excelente papel. Creo que ese fue mi personaje favorito. Y el otro personaje favorito, pues, y quiero que hablemos de una vez, dediquémosle por lo menos unos 5 minutos a hablar de Bill Skarsgård como Pennywise. Yo creo que Tim Curry tiene mucha fama por hacer el papel de este de Pennywise. Particularmente pues creo que es como más bromas y pues Tim Curry en cierto modo es un comediante, ¿cierto? Y lo que he escuchado pues porque es una serie, una miniserie de 1990, yo la verdad la vi en ese momento y no recuerdo casi nada de la serie, pero lo que he escuchado es que supuestamente pues es mucho más conversador, pues cierto, es menos efectos especiales, es menos jump scares como en esta, que eso sí tiene esta película que tiene muchos jump scares, pero la verdad tengo que decirlo, esta es la primera película que veo de Bill Skarsgård y es supremamente creepy. La, porque supuestamente hay muchas de esas contorsiones que las hace él físicamente. Me acuerdo que Empezando cuando por los salió la ojos, película en Sebas. 2017 vi algunos de esos videos al respecto y yo decía, pues pucha, ese tipo cómo hizo eso. Y Empezando por los ojos. Él es capaz de es, separar los ojos. sí, que un ojo mira para un lado y el otro mira para el otro y yo, uy, wow. No, Increíble. eso solo es increíble. Y hablando de lo de las secuencias que te decía ahora, que me gustaron mucho, que se nota que el director tiene un muy buen gusto por películas de terror, es la secuencia inicial, con la que arranca la película, que es lo que vos decías. Billy se sentía enfermo, su hermanito fue a jugar solo con un barco de papel, se fue por la alcantarilla en una tormenta, y ahí empieza la primera escena con Pennywise. Es una escena completamente inesperada, aunque uno se la ha visto muchas veces en comerciales y en memes, todo el mundo se burla pues, de esa secuencia de la alcantarilla. Pero a mí es lo que me impresiona y siempre me impresionará y lo volví a ver ahora y dije, wow, este director tomó sus riesgos porque esa escena que abre la película termina o sea, antes de que lo arrastre dentro de la alcantarilla, Pennywise le arranca el brazo a Georgie de un mordisco, a un niño, ¿me entendés? De Esa 5 años, película 6 años. sí está empujando los límites, está como pushing the boundaries de lo que uno supuestamente espera ver en una película que supuestamente es alrededor pues, de un grupo de niños. O sea, arrancar la película así me pareció muy interesante y bastante valiente del parte del director y súper bien actuado pues por Bill Skarsgård. Y el clip de audio que pusimos al principio lo saqué de una cena también con él, con Georgie. Y también le ponen el maquillaje así como un zombie, le empiezan a distorsionar la cara y uno dice, ok, debieron haber hecho un trabajo con el niño porque, o sea, el niño debió haber sido parte de esa escena. No sé hasta dónde llegó, pero fue muy bien hecho el trabajo. Eh, y en general yo creo que, aunque no hay mucho diálogo de Pennywise en esta película, en el capítulo 1, sí hay mucho más diálogo en el capítulo 2 y me pareció interesante. Yo en el 2017 cuando vi la película, yo decía, sería que Bill Skarsgård en ese momento no hablaba tanto inglés. Siempre como que tuve como esa duda porque me acordaba que el otro Pennywise hablaba mucho más. Tenía todavía un poquitico esa idea de Curry. Y siempre me quedó como esa duda de por qué Skarsgård casi no habla en esta película, ¿cierto? Eh, de pronto también conscientemente Moschetti, el director, quiso darle como una sensación más de como el tiburón de Jaws, ¿cierto? Pues como de pronto mostrar lo menos posible, prácticamente
solamente lo muestran ya como amenazador al principio cuando se come el brazo del niño, pues que es cuando le muestran incluso lo muestran como si fuera un tiburón, pero ahora que lo pienso, pues abre la boca llena de dientes. Y ya cuando los niños están reunidos, ya cuando el equipo, los Goonies completos están, pues, por ejemplo, en la escena del Es que proyector. funciona mentalmente muy bien decir los Goonies. Es que es Sí, el perfecto. equipo de Goonies cuando están reunidos en el proyector, realmente es cuando ya lo vemos como completo también, ¿cierto? Antes de eso prácticamente se veía era como la sombra o se ve muy poquito del payaso. Entonces, eso me pareció interesante, pues ahora revisitándolo, pues que me pareció que era menos presente de lo que uno se imagina, ¿cierto? Porque están, sí, pues, muestran el terror de los niños, pero realmente solamente aparece un segundo al final de cada escena prácticamente. Entonces, eso me pareció interesante. En cambio, en la segunda sí es mucho más presente, pues, y más conversador y más antirector más con ellos. Sí, Eh, pues obviamente creo que podemos pasar un rato largo hablando de las virtudes de Bill como Pennywise. La verdad es que eh, todo lo que digamos va a estar corto porque la verdad se roba el show. claro, sí. Eh, Tal vez, Sante, pues quería como recomendar, pues como sacar aquí en esta discusión y recomendarle a los que nos escuchan la secuencia en la mitad de la película. A mí me encanta mucho como identificar secuencias que me parecen como interesantes en las películas. Y la que me pareció, la que me gustó más no fue una de terror, realmente. Fue luego que Beverly está en el baño y supuestamente la ataca pues como esos pelos, que el baño se llena de sangre. El Sí, papá no lo puede ver, pero todos los niños lo pueden ver y van y le ayudan a limpiar la banda sonora, lo que suena de fondo. sí. Una canción pura, ochentera pura. Vos y es The Cure, Six Sí, sí. Different Ways. Y me pareció de un gusto. O sea, quiero creer que fue Mientras se mucho. limpian el baño, sí. Sí, porque es de las canciones pop del álbum de Head on the Door de The Cure que me encanta. Y es una canción como que es bastante extraña en el catálogo pues de The Cure, es bastante pop. Pero como que es pop creepy. Y es perfecto para una escena en la cual están todos los niños básicamente con un trapo limpiando un baño lleno de sangre y de restos humanos. Tengo que ser eso Esa que me escena es sorprendió muy, muy mucho. buen gusto. Muy buen gusto. Muy bien hecho ahí, Muchetti. Tengo que ser honesto que me sorprendió mucho esa escena cuando empezó la música. Y yo decía, ¿por qué están poniendo aquí aquí? Pero cuadra un poquitico, cuadra. En general la música es muy buena, no solo las canciones que introduce en varias partes, sino también ya la banda sonora, pues como la orquestada, es muy efectiva, pues, y me parece que logra como mantener en los momentos de pausa muy sutil y sube cuando se necesita, pues, y no es ese tipo de que yo odio cuando en cierto modo me pasó con 13 Floor, que puede ser que la música sea muy buena, pero te daña porque eh, te avisa que va a pasar algo. Esta fue un poquitico más sutil. Esta no era como que empieza a subir el ritmo antes de que pase lo que va a pasar. Pues, entonces eso me pareció muy bueno. Voy a, voy a mirar el Mientras vos compositor. miras eso, o sea, sí, mientras vos miras eso, para los oyentes que de pronto no hayan visto, si no han visto todavía nuestro episodio pasado cuando hablamos de 13 Floor, lo que a mí me gustó mucho del tema de música de esa película no era tanto la música incidental, como la música, la parte sonora de la película, como los efectos sonoros, pues que acentuaban de pronto escenas y demás. Porque estoy de acuerdo con Sebas, o sea, de pronto ahí era un poco intromisivo algunas veces. Sí, fue Más, raro. pero más que todo era el soundtrack de la película. Dice, había escenas en las cuales habían canciones completas de fondo, o sea, como canciones, y utilizaron varios remixes de, por ejemplo, Everything But the Girl o The Cardigans que estuvieron de muy buen gusto. Eso me parece bastante bueno de 13 Floor. No me En esta, gustaron. Los covers no me en esta, gustaron. en esta de It, la verdad es que se lo lleva de lejos de Cure en esa escena en la mitad.
el resto de la banda sonora, pues, de la película estuvo muy bien hecha y, pues, o sea, es música de circo. O sea, qué más espantoso para cualquiera de nosotros que ver a Bill Skarsgård como Pennywise con música de circo de fondo. El compositor voy a mencionar es Benjamin Wallfisch y de pronto es conocido por Blade Runner 2049, El Hombre Invisible, la versión del 2020 que también es muy buena. Y pues la verdad pues tiene Alien Romulus el año pasado, o sea que es un buen compositor reconocido. Y la cinematografía creo que también vale destacarla, perdón, es by Chon Hon Chun y que me pareció muy buena. No voy a negar que hubo momentos que me pareció muy oscuro, no sé si te pareció, si te pasó a ti lo mismo, que había momentos que casi no podía ver qué era lo que estaba pasando en la escena y yo era subiéndole el contraste al computador o al televisor, porque hay una parte en el televisor y una parte en el computador, para no asustar a los niños, y llegaba subiéndole El la contraste. luz, porque no lograba reconocer qué era lo que estaba pasando. Pero en general me pareció muy buena, pues, y tuvo muy buenos Es elementos, un, pues. sí, es un poco oscura en general, pero no es al nivel, por ejemplo, la siguiente, la de Star Wars. Hablando de La, si- eso, las siguientes que fueron las del ataque de los clones y esas cosas que vinieron después, que son infinitamente oscuras y no se ve absolutamente nada. No es ese extremo, pero sí hay varias escenas, de acuerdo con vos, que no se ve pues como todo muy bien. y eso que este también fue director de fotografía de Obi-Wan Kenobi, que es la serie de televisión de Star Wars del 2022 y casualmente me pareció súper oscura. La producción de sentirse en un pueblo de los 80 creo que me pareció bacano, pues igual tú y yo nos criamos en Colombia, pero igual me pareció bacano, pues creo que uno siente un poquitico esa, o sea, como que se imagina que sí fue así un pueblo en el 89, pues no sé cómo te pareció a ti el tema de producción. Es, sí, no, obviamente, pues es una producción muy bien hecha, se nota todo el presupuesto que tuvo la película y sí, generan pues como ese tipo de nostalgia que se ve pues del cine que gusta tanto en Estados Unidos con los 80. No sé por qué la fijación con esa época, para ser honesto, pero bueno, ahí está y lo hacen pues bastante bien. Yo insisto que esto es básicamente como un viaje nostálgico de Stephen King, que está como permanentemente en un viaje nostálgico que lo mezcla con sus traumas y con sus y con sus pesadillas tal vez, pero Sí. está bien. Yo no sé, quería preguntarte algo. Yo te mencioné ahora un poquitico que creo que las adaptaciones de Stephen King antes de esta película, hablamos un poquitico de eso, de pronto exceptuando los melodramas, pues de pronto, Shawshank Redemption pues es excelente, The Green Mile es muy buena, eh, pero normalmente las de horror fueron muy malas y tengo que pues de pronto contada excepción, pues de pronto Carrie pues, se me ocurre como una de las buenas, eh, no sé, antes de esta película no recuerdo pues. Pet Cemetery tiene cierta A cosita mí me gusta, interesante. Sebas. Iba yo a hablar de Pet Sematary, ¿No te precisamente. gusta? ¿O sí te Sí, me gusta? encanta. Sí, me La gusta. original, Me pues. gusta. Sí, la de los ochentas. Sí, Me sí, parece pues que esa película tiene pues como algo. sí. Es difícil de explicarlo, pero tiene algo. Pero Y, muy, y pero muy sí, poquitas de esas realmente creo que sobresalen. Pues cierto, realmente así de los 80 se me ocurre mi Carrie, bueno, que técnicamente creo que es del 76, y Pet Cemetery, ¿cierto? Bueno, Shining de 1980, pues obviamente es indiscutible, pues un clásico también, sí. pero no sé. Estoy aquí mirando la lista de, de Stephen King. Y sí, la verdad es que Carrie de lejos es, pues, la mejor adaptación pues, en películas de terror. Yo a las de no terror vuelvo a mencionarte Misery. Misery, que es con Michael Caine. Ah, Michael Michael Caine. Caine y con Kathy eh, Bates, creo, Sí. que es excelente. Bueno, y Eh, volviendo al tema,
¿cómo te parece después la influencia de It? Porque creo que hubo como un cambio de darle más presupuesto a esas nuevas adaptaciones después del éxito de esta. ¿Qué, qué te parece? Pues el tema de los... ¿Te refieres al género como los payasos, de ese Pues tipo de no, cosas? en general, pues de horror y de las de horror pues relacionadas con Stephen King, porque creo que antes de esta película realmente siempre eran de bajo presupuesto y se notaba, pues. Sí, sí, creo que sí, que tal vez, porque esta película fue comercialmente muy buena, Muy pues exitoso, sí. creo que fue bastante exitosa. Y sí, me parece pues que eso justifica que hagan como remakes, o que van a hacer como algunas versiones nuevas. Creo que por ejemplo Pet Sematary hicieron una versión nueva después de esto, Sí, ¿cierto? pero horrible. Pero sí, no, Pero no he tenía visto nada de muy eso. buen, pero tenía, irónicamente, tenía muy buen presupuesto. O sea, le subieron el presupuesto, pero no lo hicieron bueno. Sí, bueno, sí, la verdad es que hay varias como historias cortas de Stephen King. Inclusive unas que escribió, él tiene un seudónimo, como Bachman, creo, que escribió varias novelas o historias cortas. Por ejemplo, una película que a mí me parece subvalorada de los ochentas es The Running Man. Ah, Y sí, esa la escribió Stephen King, por ejemplo. sí. No es de terror, pero es de acción y es súper divertida de ver. Y ahorita va a Y salir una nueva versión con Glenn Powell. Va a salir la versión del qué 2025. desastre. De pronto puede ser buena, vamos a ver. Qué necesidad, hombre, de hacer eso. Pero en fin. No, no, que como lo que decíamos al principio, o sea, pues las adaptaciones de Stephen King no han sido pues, realmente las mejores, pero es increíble todo lo que ha escrito y todas las posibilidades que genera lo que él hizo como escritor en tantos géneros, no solamente en el terror. Es increíble. Bueno, hablando un poquitico del futuro también, pues este año va a salir una miniserie también en HBO Max, que es It, Welcome to Derry, que toma lugar en 1960. Entonces, bueno, creo que vamos a tener payaso para mucho tiempo. Excelente. Bueno, Pablo, entonces en general te pareció buena, pues te gustó la película. Sí, me Sí, gustó. Me gustó, creo que a vos sí, también. Creo que los dos definitivamente. los dos la recomendamos. Creo que la gente se tiene que ver esto. Y probablemente me la repita. Creo que Yo me demoraré vale. un poco. Ya Sí. me la vi 2 veces seguidas. Pero si no necesariamente, sí, no me la voy a ver mañana, pero me gustaría, la verdad, que alguien, si alguien de pronto saca alguna vez como una versión comprimida de unir las dos, me encantaría verla, porque no te voy a negar que la segunda la sentí muy larga. Me pareció, sí, la segunda creo que son 2 horas y 40 minutos. Las dos son muy largas, la verdad. Son un Pero, ejercicio de paciencia. pero no me pareció, pues no sé, no la sentí tan larga. No sé, pues, de pronto fue porque me gustó más, pues. 2 horas y 49 minutos duró la primera, imagínate. Perdón, la segunda parte duró 2 horas y 49 minutos. Y la Esta hora primera, como 2 horas y 15 o algo así, creo. entonces no sentí tan larga la primera como la segunda. Hubo un punto en la segunda que, ok, ¿para dónde va con este tema? Porque, sí, exacto, 2 horas y 15 minutos le atinaste exactamente. Pero igual la recomendaría y probablemente me la repita pues en algunos años, pues, no necesariamente ya, pues. Eh, bueno, y de pronto, bueno, podemos algún día incluirlo dentro de nuestro ranking de películas de horror cósmico también. Podemos hacer un ajuste, creo que particularmente el capítulo 2 es muy cercano al horror cósmico que vimos, pues me recordó un poquitico a The Thing. Tiene ciertos elementos de The Thing, tiene la cabeza que saca las patas. Yo decía, ok, esto o es homenaje a The Thing o es homenaje a The Thing porque que no sé si te acuerdas que sale la cabeza de Stanley y le salen Sí, las sí. paticas. Muy The Thing, muy The Thing. Este es un spoiler alert adelantado. Ah, sí, pues, pero, ni modo. Pero creo que, la verdad, creo que cabría muy bien dentro de las películas de horror cósmico que vimos, pues, se podría rankear dentro de esas, pues. De pronto la pondría en la mitad o algo así, pero no sé, algún día de pronto podemos revisar esos rankings, de pronto para el aniversario podemos revisar esos rankings y ver de pronto qué otras películas caben dentro de los otros géneros.
Bueno, señores, muchísimas gracias a todos. Queremos de nuevo agradecerles su tiempo. Por favor, les pedimos que se suscriban y compartan el podcast a amigos o conocidos que estén interesados en el cine. Nos pueden buscar también en redes sociales. Estamos en Instagram, YouTube como CinemaJamPod. Y también nos pueden mandar correos electrónicos a cinemajampodcast@gmail.com, donde pueden dejarnos sugerencias y en especial que siempre estamos buscando nuevas ideas de géneros para los siguientes meses. La próxima semana vamos a ver la película Clown House del director Clown House de Don Víctor Salva. Estoy contento, Seba, de que hagamos ese ejercicio porque tenemos que pasar un poco más allá de la polémica alrededor de esa película, la cual podremos mencionarla en el próximo podcast, pero solamente si nos enfocamos en el concepto de película de terror con payasos asesinos, que no son sobrenaturales, por cierto. Esa película me parece que es un referente, que es un punto como un benchmark para lo que queremos en este género. O sea que estoy súper contento de que la vayamos a ver. Perfecto. Pablo, ¿tienes una otra cosita para comentar? Pues vuelvo a hablar de The Running Man. Me parece que es una pequeña joya de los 80s. Hace poco me la volví a ver con mi hermano y me encantó. Me parece que es clásico Arnold Schwarzenegger en los 80s con sus one-liners y demás. Pero la película tiene un muy buen ritmo, es de muy buena acción, está muy bien hecha, es muy divertida. La recomiendo para aquellos que no se la hayan visto, The Running Man. Perfecto. Y bueno, ¿Vos, por el Sebas? lado mío, no, creo que véanse el capítulo 2. Creo que la verdad ayuda un poquitico a completar la historia del capítulo 1 y lo que mencionaba, hay escenas que pertenecían al capítulo 1 y las dejaron para el capítulo 2 como para sorprender y me parece que, no sé, pues hubieran sido de pronto mejor encajadas en el capítulo 1 que en el capítulo 2. Pero igual entre las dos, pues creo que es una combinación interesante, aunque pues 2 horas y 40 minutos no va a negar que en la segunda se sienten un poquitico más que en la primera. Bueno, muchísimas gracias a todos, nos vemos hasta la próxima y keep jamming about movies. Hasta luego, gracias a todos.